Vamos a orar, hermanos. Les mando un cordial saludo desde la tierra, desde El Salvador, a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Les hago una invitación para que se puedan suscribir a mi canal Apología Adventista, compartan y apoyen el ministerio para que podamos subir material abundante sobre la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar orando para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vamos a orar. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirlos en este día sábado poder congregarlos y poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando a través de el internet. Te pedimos, Señor, de que abras nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para poder discernir tu palabra y poder interpretarla de una manera correcta. Bendice, Señor, a tu pueblo que está congregado en alguna parte del mundo, reconociendo que este día es un día santo, que tú lo dejaste desde la creación para que nos identifiquemos como verdadero pueblo y que nos recordemos que tú eres nuestro creador y redentor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios en esta mañana y quiero que hagamos un estudio profundo sobre algunas acciones del cuerno pequeño en el libro de Daniel, o como el profeta Daniel lo describe. Vamos a iniciar usando como base Daniel 7:25. Aquí el profeta Daniel habla de algunas acciones que desempeña el cuerno pequeño. Y noten cómo dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Daniel 7:25. Aquí el profeta Daniel nos dice cuáles son algunas acciones del cuerno pequeño. Ahora, ¿quién es el cuerno pequeño? Algunos eruditos no adventistas creen de que este cuerno pequeño es un rey griego llamado Antíoco Epífanes y que esta profecía se cumplió con él. Pero es imposible aplicar esta profecía a Antíoco Epífanes, ya que todas las características no pueden cuadrar con este rey griego. Entre los eruditos adventistas y algunos que no son adventistas también han llegado a la conclusión de identificar a este cuerno pequeño con el sistema papal. Y las siguientes características que vamos a ver identifican al cuerno pequeño con el sistema papal. En Daniel 7, hermanos, encontramos 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible. Estas 4 bestias de Daniel capítulo 7 representan 4 imperios. El león representa a Babilonia, el oso representa a los medos persas, el leopardo representa a los griegos y la bestia espantosa y terrible representa a Roma de los Césares o a la Roma imperial. Pero lo interesante es que Daniel capítulo 7 versículo 8 dice que de esta 4ª bestia surgieron 10 cuernos. Representa cómo las tribus bárbaras parcelaron el imperio romano, que era en este tiempo toda Asia Menor. Esto sucedió en el año 476, cuando las tribus bárbaras parcelaron y se convirtió en lo que conocemos ahora Europa. Pero Daniel 7:8 dice que de estos 10 cuernos iba a salir un cuerno pequeño.
significa que este cuerno pequeño es un poder romano. No puede aplicarse a Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes era un rey griego y este cuerno pequeño surge de la cuarta bestia, que es Roma. Significa que este cuerno pequeño debe ser romano. No hay duda alguna de que este cuerno pequeño representa al sistema papal o al papado. En Daniel capítulo 8 encontramos también a este mismo cuerno pequeño. La diferencia es que Daniel capítulo 8, hermanos, se usa el mismo símbolo de un cuerno pequeño para simbolizar a las dos Romas, tanto Roma pagana o Roma imperial y al Roma papal. El mismo símbolo se usa en Daniel capítulo 8. Pero Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 son bosquejos proféticos paralelos que identifican al cuerno pequeño con el sistema papal. Es muy importante eso. Entonces, el profeta Daniel dice que este cuerno pequeño hace 4 acciones en el versículo 25 de Daniel capítulo 7. Y en este estudio vamos a ver cuáles son esas 4 acciones que desempeña el cuerno pequeño, y que es bien importante que las identifiquemos y las desenmascaremos en esta mañana. Volvamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Noten lo que hace este cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, noten que dice, pensará, no es que lo va a hacer, pensará, o sea, hará intentos. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, o mitad de un tiempo. Es muy interesante lo que hace este cuerno pequeño. 4 acciones. Habla palabras contra el Altísimo. Quebranta a los santos del Altísimo. Piensa en cambiar los tiempos y la ley. 4 acciones de este cuerno pequeño. Así que, como estudiosos de las profecías, vamos a ver en qué consisten estas 4 acciones de este cuernito pequeño que representa al sistema papal. Y no como dicen algunas iglesias cristianas que es Antíoco Epífanes. Es imposible que estas características cuadren con este rey griego. Todas las características que vamos a ver, en este caso las 4 acciones, identifican al cuerno pequeño con el papado romano. Ahora, vamos a ver cada una de estas acciones de este cuernito. La primera acción de este cuernito dice que habla palabras contra el Altísimo. Esta palabra, hablar palabras contra el Altísimo, significa que es un poder blasfemo. Hablar palabras contra el Altísimo significa que blasfema en contra de Dios. Dice blasfemias. Y en efecto, el cuerno pequeño de Daniel 7 es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. Y Apocalipsis 13:1 dice que la bestia en su cabeza tiene nombres blasfemos. Ahora, ¿qué es blasfemia según la palabra de Dios? Porque este cuerno pequeño dice, habla palabras contra el Altísimo. ¿En qué sentido el papado dice blasfemias en contra de Dios? Definamos qué es blasfemia. La palabra blasfemia, según la teología bíblica, representa un insulto hacia Dios. Es que un hombre terrenal y pecador pretenda ser Dios, se haga parecer Dios en la tierra y que pretenda perdonar pecados. Esa es blasfemia. Y este cuerno pequeño dice, habla palabra contra el Altísimo, que es lo mismo que blasfemia, según Apocalipsis 13:1. Voy a darles 2 versículos bíblicos donde la Biblia identifica blasfemia como alguien que se haga pasar como Dios y pretenda perdonar pecados. La primera cita está en Marcos capítulo 2, versículos 5 y 7. Noten cómo dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios.
los escribas y fariseos tenían bien claro el concepto de blasfemia. Y blasfemia es, claro que en este caso lo estaban aplicando mal el término, porque Jesús es Dios. Pero el texto bíblico dice que blasfemia es que un hombre se haga pasar como Dios y pretenda perdonar pecados. Eso es blasfemia. Y noten que este cuadernito habla grandes cosas y blasfemias contra el Altísimo. Otra cita, Juan 10, versículo 31 al 33. Juan capítulo 10, versículo 31 al 33 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, le iban a apedrear. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos, noten, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tremendo, hermano. ¿Qué es blasfemia? Es que un mero hombre pretenda perdonar pecados y se haga parecer como Dios. ¿En qué sentido este cuerno pequeño que representa el papado pretende perdonar pecados y se hace parecer Dios? Hay infinidad de fuentes católicas, no protestantes, donde la Iglesia Católica da títulos blasfemos al obispo de Roma. Voy a leerles por lo menos 2 referencias de fuentes católicas. Tengo muchas más, y inclusive, hermanos, en el video que suba al canal voy a pegar todo el estudio para que ustedes puedan corroborar y estudiar las citas donde la Iglesia Católica le atribuye títulos blasfemos al obispo de Roma. Voy a leerles una de esas referencias que está en la Biblioteca Católica, tomo 4, páginas 25 y 29, bajo el título Papa, traducción de Luis Ferraris. Noten cómo dice la pronta Biblioteca Católica. Estamos hablando de la Biblioteca Católica. No estamos hablando de un libro cualquiera, sino estamos hablando de una biblioteca que tiene peso oficialmente en la Iglesia Católica. O sea, si un católico dice que esto es mentira, está desafiando al concilio, al magisterio de la Iglesia Católica, porque la pronta Biblioteca Católica es una literatura de peso dentro de la Iglesia Católica y del Vaticano. Noten cómo dice la pronta Biblioteca Católica, tomo 6, páginas 25 al 29. Es terrible lo que voy a leer, hermano. Esto es una blasfemia. Noten cómo dice: el Papa está coronado de una triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones más inferiores. El Papa es como que si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes. Tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Esto es una blasfemia. El Papa tiene grande autoridad y poder que puede, noten, hermanos, como dice, que puede modificar, explicar e interpretar las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y desatar a sus ovejas. Esto es una blasfemia, hermanos. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, hablando del Papa, con tal que no haga nada contrario a la fe. Esto es una blasfemia, hermano. Lo dice la pronta Biblioteca Católica. Noten lo que dijo el Papa León XIII en su encíclica, que escribió el 20 de junio de 1894. Noten lo que dijo el Papa León XIII. Solamente estoy dándoles 2 referencias, porque tengo muchísimas referencias. Si se las doy, hermanos, o si se las leo aquí, no voy a terminar el estudio en esta mañana.
Pero suficiente con estas dos. Ustedes pueden corroborarlas en el estudio que voy a poner ahí en el video. Noten cómo dice el Papa León XIII. Nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios. Esto es una blasfemia. ¿Quién es el que ocupa el lugar de Cristo aquí en esta tierra? Es el Espíritu Santo, según San Juan capítulo 15, versículo 15 al 16. Juan 14, 15 al 16. Es el Espíritu Santo el que sustituye a Cristo aquí en esta tierra. Pero la Iglesia Católica enseña que los papas son los vicarios de Cristo o los sustitutos de Cristo. Esto es una blasfemia. Y en efecto, dice el profeta Daniel que el cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, Elena de White, en la página 48, párrafo 3. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas partes del mundo. Aún más, el Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad. Títulos como Santo Padre, Vicario de Cristo, Sumo Pontífice, nuestro Señor Dios el Papa. ¡Qué blasfemia! Al Papa se le han dado títulos propios de la divinidad. Se le ha dado títulos Señor Dios el Papa. Se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto. La sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Notaron que, como dice el profeta Daniel, que el cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo. Estas son palabras arrogantes y blasfemias. Esa es la primera acción del cuerno pequeño, hablar blasfemias contra Dios, y se cumple con el sistema papal. La segunda acción del cuerno pequeño, según Daniel 7:25, dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Esta palabra, a los santos del Altísimo quebrantará, representa el periodo de persecución o la Inquisición romana que el papado desató durante la Edad Media, entre los años 538 al año 1798, exactamente 1260 años de persecución medieval. El profeta dice, hablando de este periodo de hegemonía del papado durante la Edad Media, que quebrantó a los santos del Altísimo y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Se refiere al periodo de supremacía papal, donde el cuerno pequeño pisoteó, persiguió y quebrantó a la Iglesia, porque no se sometía a los dogmas de Roma. El profeta Daniel, hablando del cuerno pequeño y su hegemonía de persecución sobre los santos del Altísimo, dice en Daniel 7:25, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Porque según la historia, los historiadores, la Iglesia Católica durante la Edad Media, usando la ayuda del poder civil, mató más de 50 millones de cristianos bajo el poder de la Inquisición. Algunos católicos piden disculpas por eso, pero la Iglesia Católica no ha cambiado. Siempre mantiene sus mismos dogmas y su espíritu de tiranía. La Iglesia Católica durante la Edad Media hizo tantas masacres, incluyendo la masacre de San Bartolomé en Francia, que la Iglesia Católica, según la historia, mató valdenses, albigenses y hugonotes. Eran cristianos que se oponían al clero romano y que se oponían a la infalibilidad de los papas. La Iglesia Católica, hermano, no solamente mató cristianos que se oponían a sus dogmas, sino que la historia dice que mataba también a los brujos durante la Inquisición romana. El profeta Daniel dice que el cuerno pequeño les hacía guerra a los santos y los vencía. Eso significa la palabra quebrantará a los santos del Altísimo. Apocalipsis 13:7, hablando acerca de la bestia que sube del mar, que es lo mismo que el papado, dice lo siguiente: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, o sea, los vencía.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto está hablando del periodo de supremacía papal durante la Edad Media, donde el cuerno pequeño quebrantó a los santos del Altísimo. Y el profeta Juan, en Apocalipsis 17:6, hablando de la ramera, que es lo mismo el cuerno pequeño, embriagada de la sangre de los mártires durante la Edad Media, dice lo siguiente. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, el apóstol Juan se quedó tan impactado al ver cómo este sistema o este cuerno pequeño mataba a los hijos de Dios por no someterse al clero romano durante la Edad Media. Hermanos, solo hablar de la Inquisición, hermanos, tendríamos que tener un solo estudio. Si les pudiera presentar las diapositivas, hermanos, de todos los instrumentos de tortura que usó la Iglesia Católica durante la Edad Media, se quedarían impactados. Los instrumentos de tortura, había una especie de pirámide que se llama el despertador, el empalamiento, que no puedo ni tan siquiera usar palabras técnicas para describir esa clase de torturas que la Iglesia Católica aplicaba a los herejes que se oponían al dogma y al clero romano. Había un instrumento de tortura que se llamaba la doncella de hierro, donde metían a las personas y esa doncella tenía dentro unas grandes púas, podemos decir así, pero muy afiladas, y esas se incrustaban en el cuerpo de las personas cuando se metían en esa doncella de hierro, tipo como un ataúd donde era la gente triturada, y se le hacía el método de la Inquisición para que se retractaran supuestamente de las herejías que la Iglesia Católica acusaba a los herejes. Tremendo, hermanos. Según la historia dice que a las mujeres les quitaban hasta los pechos durante la Inquisición, las arrastraban por las calles, hacían heridas en el cuerpo y depositaban hormigas para que la gente se mordiera la lengua de dolor. Les metían una gran cantidad de litros de agua en el estómago y se la volvían a sacar, y así sucesivamente hasta que la gente se pudiera retractar de sus herejías. Eso era el método de la Inquisición. Y toda esa Inquisición la hacían en los sótanos y en las catedrales de la Iglesia Católica, de las grandes catacumbas o mazmorras de la iglesia, de los templos católicos. Inquisición católica, hermanos, hubo en casi todo el mundo. Se cree que en Latinoamérica hubo mucha Inquisición por parte de la Iglesia Católica. Exactamente lo que decía el profeta Daniel: y el cuerno pequeño quebrantaba a los santos del Altísimo. Y esta persecución duró casi 1260 años de supremacía papal. Tremendo. La tercera acción de este cuerno pequeño es que este cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos de Dios. Muy interesante. ¿Qué significa esta expresión, cambiar los tiempos, o pensar cambiar los tiempos? He oído muy poco respecto a esto, hermanos. Me puse a investigar qué significa esta palabra, pensará en cambiar los tiempos. ¿De qué manera el papado piensa cambiar los tiempos? Esta palabra tiempos en el idioma arameo es semán. Y en el idioma hebreo es idán. Semán en arameo. La palabra tiempos en profecía, especialmente en el libro de Daniel, representa o se relaciona para referirse a cómo Dios rige el destino de las naciones, y lo hace a través de su calendario profético. Vamos a ver, por ejemplo, Daniel 2:21 al 22. Noten lo que dice el profeta Daniel. Daniel 2:21 al 22 dice, hablando de Dios: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, esconde lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Noten qué es lo que hace Dios. Dios muda los tiempos. O sea, el único que tiene poder para mudar los tiempos es Dios.
Pero aquí vemos que el cuerno pequeño dice que pensará en cambiar los tiempos. ¿Qué significa esto? El cuerno pequeño, aquí se ve en esta profecía el esfuerzo de mudar los tiempos que indicarían un esfuerzo premeditado para ejercer el derecho divino de dirigir el curso de la historia humana. En otras palabras, el cuerno pequeño toma prerrogativas divinas y se mete con los tiempos de Dios, tratando de cambiar el curso de la historia y el calendario profético de Dios. Porque el único que tiene derecho a mudar los tiempos y que rige la historia de este universo y del mundo es Dios. Pero aquí vemos que el cuerno pequeño se toma prerrogativas divinas y se mete con los tiempos de Dios. ¿En qué sentido el cuerno pequeño se inmiscuyó con los tiempos de Dios? Porque dice que pensaría en cambiar los tiempos de Dios. ¿En qué sentido la Iglesia Católica ataca los tiempos de Dios? Les voy a dar un poco de historia para que nosotros podamos asimilar lo que vamos a decir en esta mañana. La Reforma Protestante fue levantada entre el siglo XVI y el siglo a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. La Reforma Protestante surgió con el único objetivo de rescatar muchas verdades que la Iglesia Católica durante la Edad Media la había pisoteado. La Reforma Protestante fue un golpe mortal para la Iglesia Católica durante la Edad Media. La Reforma Protestante no solamente rescató verdades ocultas por el papado durante la Edad Media, sino que la Reforma Protestante rescató muchas verdades ocultas. Desenmascaró la Reforma Protestante doctrinas falsas de la Iglesia Católica, como por ejemplo el purgatorio, las indulgencias, la misa, la infalibilidad de los papas. Inclusive la mayoría apuntaban a la Iglesia Católica como la ramera del Apocalipsis y al obispo de Roma como el anticristo de la Biblia. Reformadores como, noten, que se levantaron denunciándole a este sistema. Reformadores como Jerónimo, Wycliffe, Hus, Zwinglio, Martín Lutero, Calvino, John Knox. Todos estos reformadores, hermanos, apuntaban que en las profecías de Daniel Apocalipsis, el cuerno pequeño y la bestia y la ramera era la Iglesia Católica y el anticristo era el obispo de Roma. Todos los reformadores protestantes veían en las profecías de que todas las características aplicaban a este sistema amalgamado. Esto sirvió o dio un golpe mortal a la Iglesia Católica, el surgimiento de la Reforma Protestante. Y saben, hermanos, qué interesante, hermano. Al ver la Iglesia Católica que reformadores se levantaron denunciando a este sistema como el cuerno pequeño, la Iglesia Católica levantó la orden de los jesuitas. Es muy importante, hermanos, que pongamos atención en lo que voy a decir. Los jesuitas o la orden de los jesuitas fue levantado con el único propósito para contrarrestar la Reforma Protestante. En ese tiempo la Iglesia Católica comandó a un general llamado San Ignacio de Loyola, a un cardenal llamado San Ignacio de Loyola. Este cardenal fundó la orden de los jesuitas y la fundó para contrarrestar la Reforma Protestante y desenmascarar a todos los reformadores que estaban denunciando a la Iglesia Católica como el anticristo de la profecía. En ese tiempo se levantaron dos jesuitas comandados por San Ignacio de Loyola. El primer jesuita fue Luis de Alcázar, entre el año 1554 y 1613. Este jesuita, llamado Luis de Alcázar,
enseñaba, hizo un gran documento, según la historia, hizo un gran documento donde exponía teológicamente, según su teoría, de que todo eso que decían los reformadores protestantes sobre la Iglesia Católica como el anticristo, que eso era mentira, que todas esas profecías del cuerno pequeño, la bestia y la ramera se cumplieron allá en el pasado con un emperador griego llamado Antíoco Epífanes, y que el anticristo era Nerón y que la ramera era el imperio romano. El inventor de esta teología fue Luis de Alcázar. A él le atribuyen la teología del preterismo, o sea, enseñar que todas esas profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el pasado con Antíoco Epífanes. Por eso es que se llama preterismo, pasado. Y quien inventó eso fue Luis de Alcázar. Y todo para desenmascarar la reforma protestante, según ellos, para contrarrestarla. Después también se levantó, hermano, en esa época, se levantó otro jesuita que exponía en su teología. Este jesuita era Francisco Rivera. Este jesuita existió entre el año 1537 y 1591. Este jesuita hizo un documento muy extenso, donde también exponía lo contrario que Luis de Alcázar. ¿Y qué es lo que exponía Francisco Rivera? Exponía que el cuerno pequeño, la bestia y la ramera no tienen nada que ver con la Iglesia Católica ni con el papado. Que el cuerno pequeño y la bestia y la ramera tiene que ver con un individuo que se va a levantar allá en Israel, va a ser judío y se va a sentar en el trono de David en Jerusalén, y que va a ceder a los judíos. Pero antes de estos acontecimientos, de este anticristo, tiene que ser raptada la iglesia. O sea, el originador de esta doctrina del rapto secreto fue Francisco Rivera. Es interesante, hermano, de que muchos protestantes que predican esta doctrina del rapto secreto no se dan cuenta que el inventor o el padre de esta doctrina fueron los jesuitas, solamente para contrarrestar la reforma protestante. De esta manera, la Iglesia Católica trataría de cambiar los tiempos. En otras palabras, la Iglesia Católica, a través de este falso sistema de interpretación jesuita, estaba desviando el significado de la profecía y dándoles otra interpretación, tratando de cambiar los tiempos de Dios, porque dice el profeta que pensaría en cambiar los tiempos, daría otra interpretación a las profecías. Y hoy en día, hermano, vemos que todo ese falso sistema de interpretación profética que están presentando las iglesias protestantes en sus púlpitos no son propios de ellos, son interpretaciones que las aprendieron de los jesuitas, porque las iglesias protestantes se han alejado de sus fundadores. Ningún fundador protestante enseñaba eso de que Antíoco Epífanes era el anticristo de la Biblia, ni tampoco enseñaba que Israel era la ramera de Apocalipsis. Ningún reformador protestante. Todos apuntaban al sistema papal como la ramera del Apocalipsis. Y en este sentido, el cuerno pequeño pensaría en cambiar la ley, pensaría en cambiar los tiempos, porque daría otro significado al calendario profético de Dios. A través de la orden de los jesuitas, el papado atacó los tiempos de Dios. Y los protestantes le siguen a esta teología futurista. Pero vemos la cuarta característica. Pensaría en cambiar la ley de Dios. No lo haría. Pensaría o trataría. Esta es la cuarta acción del cuerno pequeño. ¿Cómo así, hermanos? ¿Cómo el cuerno pequeño pensaría en cambiar la ley? Lo que vamos a leer, hermanos, es aterrador a continuación. Y por eso es que es bien importante desenmascarar este sistema. ¿En qué sentido la iglesia o el papado o la iglesia católica pensaría en cambiar la ley de Dios? No lo haría, pensaría. Consígase un catecismo católico. Sean estudiosos. No crean todo lo que oyen. Consíganse un catecismo católico y váyanse al apartado donde están los 10 mandamientos.
Y van a ver que en la Iglesia Católica, allí en el Catecismo, ha quitado el segundo mandamiento que habla de las imágenes. Y el que ha puesto de segundo es el tercero que está en la Biblia, y dice en el Catecismo, en lugar del segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero en la Biblia ese es el tercero, no es el segundo. Pero como la Iglesia Católica quitó el segundo mandamiento que habla de las imágenes, no aparece en el Catecismo. En ningún catecismo, hay muchos catecismos a nivel mundial de la Iglesia Católica, pero váyanse al catecismo, al apartado donde están los 10 mandamientos, y no aparece el mandamiento de las imágenes. ¿Por qué? Lógico, porque ellos le dan culto a las imágenes, no les conviene tener ese mandamiento allí. Por eso es que los niños en la catequesis le dan estudio con el catecismo, no con la Biblia. O sea que los niños en la catequesis van creciendo o conociendo los mandamientos tal como están en el catecismo, no como están en la Biblia. La Iglesia Católica en el catecismo quitó el segundo mandamiento. Y el cambio más terrible es que también quitó el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, que es desde el versículo 8 hasta el 11 en Éxodo 20, habla de la observancia del día sábado como día de reposo. La Iglesia Católica lo quitó ese mandamiento, y allí, en lugar de decir acuérdate del día sábado para santificarlo, aunque en la Biblia de ellos está, pero estamos hablando del catecismo, dice santificar las fiestas de guardar. En algunos casos dice los domingos. Qué interesante. O sea, la Iglesia Católica ataca 2 mandamientos: el de las imágenes, que le prohíbe dar el culto a las imágenes, y el cuarto mandamiento que habla de la observancia del día de reposo. Lo interesante es de que el segundo mandamiento fue aniquilado, no aparece. El cuarto mandamiento que habla del día de reposo solamente fue cambiado por santificar las fiestas de guardar. Pero entonces quedarían 9 mandamientos. Entonces la Iglesia Católica, y esto este cambio lo hizo o dio el inicio de hacer este cambio San Agustín de Hipona, para que cuadraran los 10 mandamientos, porque son 10. Así que lo que hicieron es dividir el 10º mandamiento, que habla de no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer, ni nada de lo que él tenga. Entonces la Iglesia Católica lo que hizo es dividir ese 10º mandamiento en 10, y dice el 9º, no codiciarás. Y el 10º vuelve a decir, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni nada de lo que le pertenezca, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando codiciar es lo mismo. Pero la Iglesia Católica, para cuadrar los 10 mandamientos, lo que hizo es dividir el 10º en 2 para cuadrar los 10. Claro, porque en la Biblia encontramos 10 mandamientos, pero están cambiados y alterados, no son los mismos. La Iglesia Católica quitó el segundo mandamiento que habla de las imágenes y cambió el cuarto que habla del día de reposo. En ese sentido, la Iglesia Católica trató de cambiar la ley de Dios. Trató, no lo hizo, porque en la Biblia encontramos exactamente los 10 mandamientos como están. Inclusive, usted puede leer en la Biblia católica, son las mejores para mí, y va a ver que allí están más claritos los 10 mandamientos en Éxodo 20. Donde están alterados es en el catecismo, porque ellos, para adoctrinar a sus feligreses, le enseñan el catecismo o el misal. Inclusive, los católicos ni llevan ni tan siquiera la Biblia a la misa, sino que ellos se dirigen por un misal. Es una especie de folleto que viene dirigido desde el Vaticano, donde ahí está cómo tienen la estrofa que tienen que leer en cada misa. O sea, esa es una táctica de los jesuitas, controlar a la gente y que no piense por sí mismo. Esa es la táctica maestra de los jesuitas. El cuerno pequeño trataría de cambiar la ley. Ahora, mire cómo dice, esta cita se la leí anteriormente, pero la voy a volver a leer. Esto es blasfemia. Traducción de Luis Ferrari, Papa II, Pronta Biblioteca Católica, tomo 6, página 25-29, citado del comentario bíblico adventista, dice así, pero es una referencia a la Pronta Biblioteca Católica. Dice, noten, el Papa puede modificar la ley divina.
¿Quién puede modificar la ley divina? El Papa. ¿A dónde dice la palabra de Dios que Dios le ha dado autoridad a un hombre para que modifique la ley divina? Ni Jesucristo cuando vino aquí en esta tierra dijo: no he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, a darle el verdadero significado, sentido. Pero noten cómo dice esta blasfemia. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, lo hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. ¿Qué dice aquí? ¿O cuál es el título o el poder que la Iglesia Católica le da al Papa? El Papa puede modificar la ley divina. Ahora, ¿cuándo se hizo este cambio de cambiar el día sábado al domingo? Porque el mandamiento dice: acuérdate el día sábado, pero en el catecismo dice: santificar las fiestas de guardar los domingos. ¿Cuándo se hizo este cambio? Si en la Biblia no está en ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe ninguna referencia bíblica, ya sea directa o indirectamente, donde Cristo y los apóstoles hayan cambiado la solemnidad del sábado al domingo. Este atributo se lo atribuye, o esta prerrogativa divina se la atribuye la Iglesia Católica a sí misma. ¿Cuándo se hizo este cambio? La Iglesia Católica lo dice, y esto lo ignoran los católicos. Los católicos, para defender sus dogmas, lo que hacen es justificar con textos bíblicos mal interpretados de que fue Jesús o los apóstoles que cambiaron la santidad del sábado al domingo. Pero la Iglesia Católica oficialmente no dice eso. La Iglesia Católica oficialmente se atribuye que ellos cambiaron la solemnidad del sábado al domingo, y esto lo ignoran muchos católicos. Noten lo que dice, según el Catecismo Doctrinal, en el 1566, en el Concilio de Trento. Noten cuándo se cambió. En el Concilio de Trento se transfirió el descanso al primer día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. ¿Cuándo se hizo este cambio? Dice el Catecismo Católico: en el año de 1566, en el Concilio de Trento. Esto lo tomé del artículo de 1846 del reverendo Stephen King en inglés, consultado el 9 de octubre de 2010. La Iglesia Católica enseña claramente de que fueron ellos en el Concilio de Trento que cambiaron la solemnidad del sábado al domingo. ¿Y qué dice el profeta? El cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y esto lo hizo la Iglesia Católica al cambiar la solemnidad del sábado al domingo. Ahora, lo que viene a continuación, hermanos, es aterrador. Voy a darles, hermanos, una serie de citas de fuentes católicas donde ellos se atribuyen el cambio del sábado al domingo. Y no solamente se atribuyen, sino que también en una forma sarcástica se burlan de los protestantes al seguir esta doctrina católica de santificar el día domingo, algo que no tiene fundamento en las Escrituras. Noten lo que dice esta cita. Noten lo que dice. El Catecismo de Trento, en el año de 1829, dice, página 358, estoy citando el Catecismo: la Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. ¿Quién ha hecho eso? ¿Fue Jesús o los apóstoles? No, fue la Iglesia Católica. Estoy citando fuente católica. Ahora, vamos a otra fuente católica. Noten cómo dice. Ustedes, los protestantes, han aceptado de la misma Iglesia Católica su domingo, el día del Señor, un día que ella lo ha transmitido como una tradición. Y sigue diciendo, todo el mundo protestante
lo ha aceptado como una tradición, ya que no hallaréis ni una jota, noten, ni una jota en las Escrituras para establecerlo. Por lo tanto, lo que habéis aceptado como vuestra regla de fe, tan inadecuado como seguramente lo es la autoridad de la Iglesia Católica. ¿A quiénes siguen los protestantes al guardar el día domingo? A la Iglesia Católica. Un mandamiento de la Iglesia Católica. Otra cita, noten cómo dice: si los protestantes observan el primer día de la semana, reconocen por este acto la autoridad de la Iglesia Católica. Así parece, siendo que la costumbre que observan es de la Iglesia y procede de la Iglesia. Esto lo dijo el canciller del cardenal Gibbons el 11 de noviembre de 1895. Voy a leerles otra cita. Esto fue un sacerdote Brady, el 18 de marzo de 1903. Noten lo que dice esta fuente católica. Sería bueno recordarles a los presbiterianos, bautistas y metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana. Y aquellos que observan ese día, noten hermanos, observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Palabras de un sacerdote católico. Ni tan siquiera estoy citando protestantes. Fuentes católicas, hermanos. Y todo esto lo ignoran los feligreses católicos. Otra cita. Boletín Católico Universal de 1942. Noten cómo dice: la Iglesia cambió la observancia del sábado para el domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. Noten que lo que dicen los católicos, esta autoridad de cambiar el sábado al domingo se la dio a Jesucristo. ¿A dónde dice la palabra de Dios eso, que Dios da autoridad a un hombre para alterar la ley de Dios? El protestante, noten cómo dice, esto es una burla a los protestantes. El protestante, poniendo la Biblia como su única guía de fe, noten qué ironía, porque los protestantes dicen: nosotros aceptamos en la Biblia sola escritura. Y en efecto, la sola escritura era una de las solas de la Reforma protestante, porque los protestantes creen en la sola Biblia. Pero cuando dicen a observar el domingo, y los protestantes, hermano, si usted le pregunta a un protestante: hermano, ¿ustedes por qué guardan el domingo? No, nosotros no guardamos el domingo, pero se congregan los domingos, como lo hacen todas las demás iglesias protestantes junto con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace misas y los protestantes creen de que ese día es para adorar a Dios y para congregarse. Es interesante, mire cómo dice cómo termina la cita. El protestante, poniendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene razón para observar el domingo. Noten qué ironía. Los protestantes critican a la Iglesia Católica porque tiene ídolos, porque creen en el purgatorio, porque creen en la misa, pero en guardar el día domingo también están siguiendo una tradición de la Iglesia Católica que no tiene fundamento bíblico. Es irónico. No hay base bíblica para guardar el día domingo. Qué interesante. Ahora, mire esta otra cita, como dice: los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para su adoración pública después de que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante dice, no parece reconocer que al observar el día domingo, ellos están aceptando la autoridad del interlocutor de la Iglesia, el Papa. Hermano, todas estas citas que les he dado son citas de fuentes católicas. No hay lugar a dudas, hermanos, de que el cuerno pequeño es el sistema papal que se metió con los tiempos de Dios, se metió con la ley de Dios, quebranta a los santos del Altísimo y tiene nombres de blasfemia. Ahora, quiero terminar con un texto bíblico, hermanos, en Apocalipsis. Por falta de tiempo no puedo extenderme en esto, pero creo que en el próximo estudio lo vamos a despedazar este texto
Noten, el cuerno pequeño trata de cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos lo hace por medio de los jesuitas, darle otra interpretación a las profecías y cambiar el curso de la historia para donde no es. Pero también ataca la ley. Son dos cosas que hace el cuerno pequeño en contra de lo de Dios. Se mete con los tiempos y ataca la ley. Ahora, es bien interesante, hermanos, de que este método de interpretación profética falso, futurista, la tienen todas las iglesias protestantes. La única iglesia que no es futurista es la iglesia adventista, somos historicistas. Es interesante, hermanos, que Apocalipsis 12:17 dice algo muy interesante, hermanos. Vamos allí. Dios levanta un remanente. Y este remanente tiene dos características. Apocalipsis 12:17. Note cómo dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántas características tiene el remanente? Dos. Guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Y quiero decir algo sobre este texto bíblico. Estas dos características del remanente son para restaurar lo que el cuerno pequeño hace con los tiempos y la ley. Dios levanta a la iglesia adventista con un mensaje diferente y distintivo para reparar la brecha y el portillo que el cuerno pequeño abrió en la ley. Para reparar la brecha del cambio del sábado al domingo, Dios lo hace por medio de su iglesia, por medio del remanente, al exaltar los 10 mandamientos. Repara el portillo en la brecha. Muy importante eso, hermano. O sea, este pueblo que guarda los mandamientos es para reparar o levantar las ruinas caídas que el cuerno pequeño hace con la ley de Dios al atacarla. El remanente exalta todos los mandamientos. Pero dice que este remanente tiene otra característica y tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? En profecía bíblica, hermanos, el testimonio de Jesús representa el espíritu de profecía. Noten lo que dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Nota, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es que el espíritu de profecía. ¿Pero qué es espíritu de profecía? Noten lo que dice Apocalipsis 22, versículo 9. Apocalipsis 22:9 relaciona el testimonio de Jesús con el don de profecía o la obra o el ministerio de un profeta. Apocalipsis 22:9 dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. O sea, este remanente dice que aparte de guardar los mandamientos, tiene el testimonio de Jesús. Dios le daría a este remanente el don de profecía. El don de profecía, que es el espíritu de profecía. Tener un profeta en su medio. Ahora, pero ¿por qué Dios daría el don de profecía a la iglesia remanente en los últimos días? ¿Para qué serviría el don de profecía? El don de profecía sirve para enseñarle al pueblo a que no se desvíe de los mandamientos de Dios y enseñarle las sendas antiguas.
O sea, el don de profecía, aparte de que enseña al pueblo a volver a las sendas antiguas, el don de profecía sirve para restaurar los tiempos de Dios que el cuerno pequeño trata de cambiar. ¿De qué manera? Y les voy a explicar en una forma concisa y precisa. Yo sé que ustedes son inteligentes y van a captar el mensaje, hermano. Los inventores de esta doctrina de un falso sistema profético futurista son los jesuitas. Las iglesias protestantes, hermanos, con el tiempo cambiaron esta interpretación y se volvieron futuristas y adoptaron este método jesuita de futurismo. Se olvidaron de sus raíces protestantes y de sus fundadores. Ahora se han vuelto futuristas. Usted le pregunta, hermanos, a cualquier protestante de cualquier iglesia sobre el anticristo y la bestia, le va a decir... Algunos le van a decir que eso se cumplió en el pasado con Antíoco Epífanes, pero la mayoría le va a decir que el anticristo va a ser una persona que se va a sentar en Israel, en el templo de Jerusalén, y que va a asediar a los judíos, y les va a decir que antes de eso Dios va a llevar a su iglesia en un rapto secreto. Esto lo creen la mayoría de iglesias protestantes. Por eso es, hermanos, que al protestantismo apóstata en Apocalipsis 16:13 se le llama el falso profeta. Muy interesante, hermano. O sea, que el don de profecía en la iglesia remanente es para desenmascarar este falso sistema de interpretación profética que el diablo está vociferando a través del falso profeta o el protestantismo apóstata que adoptó el mismo método de interpretación profética futurista de la madre inventada por los jesuitas para contrarrestar la reforma protestante. O sea, Dios levanta a la iglesia adventista del séptimo día con un propósito: desenmascarar a este sistema, el cuerno pequeño, reparar la brecha, exaltar los mandamientos de Dios y al mismo tiempo enseñar la profecía de una manera correcta, a dónde se cumple, con quién es el anticristo, quién es la bestia y quién es la ramera. Mire qué interesante, hermano. Hermanos, al estudiar profecía, hermanos, y historia, nos damos cuenta que dentro de las miles de iglesias protestantes que hay en el mundo, la iglesia adventista es la única que está desenmascarando este sistema y está señalando para Roma como el anticristo. El anticristo, hermanos, no es un hombre que se va a levantar allá en Israel. El anticristo no es Antíoco Epífanes. El anticristo es el sistema papal y su reino, la iglesia católica romana, que embriaga a las naciones con el vino del furor de su fornicación, hermano. Qué tremendo y qué interesante. La iglesia adventista fue levantada en esta tierra en una época de apostasía y de falsas doctrinas. Dios levantó a la iglesia adventista, hermanos, con un propósito, y es no solamente para predicar de que Cristo salva al pecador, no solamente predicar que en Cristo hay perdón de pecado. También Dios levantó a la iglesia adventista con un propósito, y es de advertir al mundo sobre los engaños de este sistema y desenmascararlo. El anticristo no está en Israel. El anticristo es el sistema papal, y para eso sirve el testimonio de Jesús. Y saben algo muy interesante, hermano. La iglesia adventista, hermanos, este es otro estudio que vamos a tener, hermanos, en otra vez que me toque predicar. La iglesia adventista cree, hermanos, de que el don de profecía fue dado a Elena G. de White, una mujer prolífera que escribió muchos libros que, si se pusieran en línea, la altura llegara a unos 60 de metro de altura. Todos los libros que ella escribió. El libro más leído a nivel mundial ha sido el libro Camino a Cristo, que es un compendio sobre la justificación por la fe, y un libro que se llama Conflicto de los Siglos. Anótelo, Conflicto de los Siglos. El libro Conflicto de los Siglos es un comentario de Daniel y Apocalipsis. Y saben que en el libro Conflicto de los Siglos, hermanos, ¿qué enseña este libro? Si usted empieza a leer la primera mitad de este libro, o mejor dicho, todo el libro, en cada lugar que usted lee este libro, Elena de White señala al sistema papal como el anticristo y a la iglesia católica como la ramera del Apocalipsis.
Noten qué interesante, hermano. Usted puede leer literatura de cualquier protestante sobre el anticristo y la bestia de Daniel y Apocalipsis, y van a ver ustedes que en esa literatura los protestantes enseñan acerca de un rapto secreto y que de un anticristo literal que se va a sentar en Jerusalén. Puede buscar usted cualquier libro de cualquier escritor protestante y van a decir que el anticristo tiene que ver ¿qué? Con Israel literal, y que va a haber un rapto secreto antes de eso. La única iglesia que está enseñando la profecía correcta y que está enseñando a través del don de profecía los tiempos de Dios de una forma correcta, cómo se van a cumplir, dónde y con quiénes, es la iglesia adventista a través del don de profecía y de las escrituras. Por eso es que, hermanos, el conflicto de los siglos, hermanos, es un libro que debería de leerse como pueblo de Dios. Es un libro, hermanos, precioso y poderoso. El que conoce este libro, Conflicto de los Siglos, de Elena de White, conoce historia de Daniel y Apocalipsis. Es un comentario de Daniel y Apocalipsis, hermano. En el libro Conflicto de los Siglos, el don de profecía dado a Elena de White desenmascara y enseña de una forma correcta los tiempos de Dios y señala al sistema papal como el anticristo de la profecía. Hermanos, quisiéramos nosotros no hablar así, de esta manera tan fuerte, pero es necesario hablar, hermanos. Cuando nosotros hablamos de esta manera, no estamos criticando a personas, no estamos diciendo que las personas sean malas del sistema. No, estamos hablando del sistema de falsa doctrina. Reconocemos como pueblo de Dios, hermanos, de que en este sistema, especialmente la Iglesia Católica, Dios tiene mucho pueblo que al final de la historia saldrán con el fuerte pregón y la lluvia tardía. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de esta manera o cuando explicamos la profecía de esta manera, no estamos diciendo que las personas sean malas. Y ni tampoco estamos diciendo que el Papa sea malo en sí o que el Papa sea una persona mala. No estamos juzgando a la persona en sí, sino que estamos juzgando al sistema gigantesco de falsa religión que en la profecía le llama el cuerno pequeño, la bestia y el anticristo. Hermanos, oremos para que Dios nos dé sabiduría y no podamos mezclarlos con la falsa doctrina de este sistema y podamos desenmascarar este sistema antes de que Jesús venga y así advertir al mundo de los engaños de este sistema llamado el cuerno pequeño. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que nos pueda dar sabiduría y que podamos proclamar la segura palabra profética antes de que Jesús venga por segunda vez. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque son una guía segura. Gracias, Señor, porque nos da sabiduría como pueblo de Dios para que podamos enseñar estas verdades que el mundo quizás desconoce. Ayúdalo, Señor, a salir de estos sistemas de engaños. Ayúdalo, Señor, a salir de estas falsas doctrinas y poder exaltar tus mandamientos. Bendícete a aquellas personas que han oído tu palabra a través de las redes sociales. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y pasen un feliz sábado.